Mateo 1:18. Dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo eso lo leímos, ¿verdad? El domingo pasado lo vimos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Prácticamente, hermanos, el ángel Gabriel le dice a María más o menos lo mismo, pero en este caso no aclara la palabra del Señor que haya sido Gabriel el que le dio la sugerencia, la palabra a José, sino que dice que es un ángel del Señor. Pero antes de eso, hermanos, quisiera que también viéramos quién era José, o qué es lo que se sabe de José, el padre adoptivo de Jesús. Dice que José, hermanos, es descendiente directo del rey David. Si ustedes leen al principio de Mateo, ustedes encontrarán toda la genealogía de Jesús, pasando por Rahab, pasando por David, Salomón, etcétera, etcétera. Llegamos a José y el último obviamente es Jesús. Entonces el ángel le dice a José: José, hijo de David. Pero fíjense bien, José tenía un linaje real, porque el rey David, hermano, desde el tiempo hasta el tiempo de Jesús, se trataba del rey David. Todavía ustedes saben que Nicodemo le grita a Jesús. ¿Qué le dice? Jesús, hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí. La profecía decía que el Mesías nacería ¿dónde, hermanos? En Belén, la ciudad de David. Entonces viene el ángel y le dice a José: José, hijo de David. Tenía un linaje real, pero todo apunta, hermanos, que José era un hombre pobre, materialmente hablando. No sabemos por qué. Era un hombre pobre. ¿Por qué? Más o menos lo atamos aquí los cabos. Era de una ciudad llamada Nazaret. ¿Sí? Por eso es que a Jesús lo llaman Jesús de Nazaret, ¿verdad? Porque José era de una ciudad que se llamaba Nazaret. Dice aquí lo que encontré, dice que, escuchen esto, Nazaret era un modesto pueblo rural de la Baja Galilea, sin ninguna importancia ni política ni religiosa, a tal punto de que Nazaret ni siquiera se menciona
en el Antiguo Testamento. Y hay una parte, hermanos, para terminar de rematar esto, donde un hombre llamado Natanael le pregunta a Felipe, ustedes lo pueden ver en Juan 1:46, ahí mismo en los evangelios, el evangelio de Juan 1:46. Escuchen lo que pregunta Natanael a Felipe: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Le dijo Felipe: ven y ve. Y entonces aparece Cristo, ya hecho un hombre. Hermano, José era de un pueblo, de una ciudad rural, sin ninguna relevancia política, religiosa, social, nada, de nada, de nada. ¿Saben el oficio de José? ¿Lo recuerdan? Un carpintero, ¿verdad? Era un carpintero, no era ni siquiera un fariseo, un escriba, no era ni siquiera un maestro, nada. Era un carpintero, un hombre trabajador, simple y sencillamente. Hermanos, en resumen, José era un hombre común y corriente, así como lo era María. ¿Recuerdan que hablábamos de María el domingo pasado? María era una mujer joven, sin ninguna, hermano, sin ningún título. Era una jovencita. No se dice su oficio, no se dice mayor cosa. De José se dice el oficio, de qué ciudad era. Bueno, María era de Galilea. Pero, hermano, no hay mayor currículum de José. No hay mayor currículum. Por ahí vamos a ir adaptándolo a nosotros. Era una persona común y corriente. Según el relato de Mateo 1:18, hermanos, ¿qué lecciones podríamos aprender de José? Pero cuando Mateo se refiere a José, hermanos, y esto es algo maravilloso, realmente increíble. ¿Cuál es la primera característica que Mateo nos dice de José? ¿La recuerdan? Versículo 19. ¿Qué dice de José? Era un hombre justo. Por ahí podemos empezar a aprender algunas cosas de José. ¿Por qué dice la palabra que era un hombre justo? Ahí lo dice después. Dice: no quiso infamar a María. Ok. ¿Recuerdan ustedes que ellos estaban desposados? ¿Sí? ¿Qué significa desposados? Comprometidos para casarse. Eso es lo que significa estar desposados en la palabra del Señor. O sea, ya habían hecho un compromiso. Ya José y sus padres habían ido a pedir la mano, por decirlo así, de María. O sea, ya había un compromiso, ya había una fecha de matrimonio. Pero él no quiso infamarla. Sinónimo de infamar: deshonrar, humillar, denigrar, desacreditar, desprestigiar, menospreciar u ofender. Esos son los sinónimos de la palabra, del verbo infamar. Hermano, José conocía la ley. Él sabía que si José pedía la carta de divorcio, ¿por qué? Porque cuando ya estaban comprometidos, ya era una especie de matrimonio, simple y sencillamente que todavía no se habían ido a vivir juntos, pero ya estaban comprometidos. No sé, tal vez ustedes lo saben mejor que yo, salud, tal vez ustedes lo sepan mejor que yo, pero no sé si ya habían firmado algo, sellado algo, no lo sé. Lo que sí dice la historia
es que ellos ya podían pedir una carta de divorcio con solo el hecho de estar comprometidos. Ahora bien, si José hubiera delatado a María, ¿ustedes saben lo que le hubiera pasado a María? ¿Sí lo saben? Hubiera muerto apedreada, porque eso era lo que decía la ley. ¿Recuerdan a la mujer adúltera? Lo mencioné el domingo pasado. Los hombres llegan y le dicen, aquí está la muchacha, la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres, porque la hemos sorprendido en el acto de adulterio. ¿Tú qué dices a esto? Etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia mejor que yo. Hermanos, ese era el futuro cercano que le correspondía a la madre de Jesús. Entonces José, hermanos queridos, hay algo que no pueden perder de vista. No lo dice la palabra. La reacción de José cuando María le llega a decir, estoy embarazada. Eso es algo que no debemos perder de vista. Y lo aclaro, como lo dije el domingo pasado. Todo es celebración en estas fechas, ¿no? El niño en el pesebre, rodeado de animalitos, los 3 reyes magos, que no sé de dónde sacaron que eran reyes, pero los 3 reyes magos. Todo es una fotografía de alegría. Pero imagínense un momento la reacción de José cuando María le dice, pues por aquí trayéndote una noticia, ¿verdad? Resulta que se me apareció un hombre con 2 alas, o blanco, de vestiduras blancas, y me dijo que, pues nada, que voy a quedar, estoy embarazada, producto del Espíritu Santo. Piensen un momento en la reacción de José. Se quería ir, hermanos. Se quería ir. José no se había ido, pero dice que lo pensó. Pensó en dejar, la amaba. Eso tienen que saber. Porque si no la hubiera amado como la amaba, no le hubiera importado. Simplemente la hubiera expuesto en público y esa mujer hubiera muerto apedreada. Era un hombre justo. Primera característica de José. Justo. Amaba a su prometida. Qué maravilloso, ¿verdad? Y ustedes dirán, ay, Abraham, perdonar un adulterio, perdonar una traición. Hermanos, José, no lo dice la Escritura, pero seamos honestos. José, me imagino yo, que en algún momento se le cruzó por la cabeza que su prometida había sido infiel a él. Lo debe haber considerado. Mientras el ángel no se le apareciera, hermanos, lo debió haber considerado. Número 1, era justo. Número 2, la amaba. Hermanos, los pensamientos que habrá tenido José, ¿será que la habrá juzgado a la primera? ¿Será que José fue como nosotros, como gran parte de nuestra sociedad en la que vivimos? ¿A cuánto les ha pasado que se han equivocado al dar una opinión de alguien y no era así? ¿Cuánto les pasó? ¿Cuántos vieron una chica y dijeron, ¿Cuántos vieron un hombre y dijeron, este no tiene arreglo, no tiene compostura? Escuchando la conversión de este señor que se hace llamar Daddy Yankee, ¿verdad? ¿Saben quién es Daddy Yankee? ¿Cuántos han oído su música? ¿La han oído? Vení, Will, voy a orar por vos. ¿Qué es eso que has andado oyendo a Daddy Yankee? Sí, hermano, La Gasolina es su canción que más pegó, como dicen los puertorriqueños, ¿verdad? Esa que está cantando usted ahorita en la mente, esa misma.
Y entonces él se llama Raymond, y resulta que este reggaetonero que tanto daño le ha hecho a la sociedad con sus canciones denigrantes al matrimonio, a la mujer, ahora resulta que se ha convertido al cristianismo. Igual que otro que se hace llamar Héctor el Father, no sé si lo han oído mencionar por allí. No me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien recuerda el nombre verdadero de Héctor el Father? ¿Alguien se acuerda? No me acuerdo. Imagino que se llamará Héctor, ¿verdad? Y tendrá otro apellido. Héctor, no me acuerdo. Pero hermanos, ¿cuántos alguna vez, perdónenme, voy a hablar por mí? ¿Cuántas veces yo he dicho, reggaetoneros hijos del diablo, se van a podrir en el infierno? Y ahora resulta que Daddy Yankee recibió a Cristo en su corazón. Me hace recordar al apóstol Pablo. Al menos Daddy Yankee no mató a nadie, hermanos. Pero Pablo, solo para que tengan idea, autorizó la muerte de Esteban. Dice la palabra que a este hombre que apedrean por ser cristiano, uno de los diáconos de la iglesia, dice el libro de Hechos, Esteban, ¿lo recuerdan? Que dijo, veo los cielos abiertos, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué nivel, hermanos? Dice la palabra que la ropa de este hombre la pusieron a los pies ¿de quién? De Saulo de Tarso. Y este Saulo, hoy no estamos hablando de Saulo, sino de José, pero iba de camino a Damasco, ¿a qué, hermanos? ¿A hacer una campaña evangelística? Asesinar cristianos. Y se le aparece Jesús, literalmente. Así lo dice la Biblia. No fue un ángel. Y es de las pocas veces que Jesús, ya ascendido al cielo, baja a la tierra una vez más. Esto es un tema complicado, porque el que se quedó con nosotros es el Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? Les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre ustedes el Consolador, Hechos 1:8, y recibiréis poder, etcétera, etcétera. Pero cuando Pablo va camino a Damasco, algunos dicen que se cayó del caballo, la Biblia no lo dice así, pero supongamos que se cayó del caballo, lo bota una luz. ¿Han leído eso? Una luz. El hombre cae al piso, cae al suelo, y en la misma caída dice, ¿quién eres? ¿Qué? Señor. Y entonces el carpintero le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, literalmente. Y ahora este hombre, Dios le habla a algunos, a Ananías y a otros, y le dicen, ténganmele paciencia, porque yo lo he escogido para que sea mi siervo. Hermanos, ¿cuántos etiquetamos alguna vez a alguien? ¿Cuántos dijimos, no, este no tiene compostura? De mí lo dijeron. ¿Sabían ustedes? Desde niño yo fui el cipote más terrible, hermanos, que ustedes se puedan imaginar. Mi papá llegaba a la escuela dominical a verme desde lejos. Yo no me daba cuenta, pero de pronto hasta la maestra se ponía nerviosa. Y cuando yo me estaba portando muy mal, mírenme bien, hermanos, así como parezco de sencillo y humilde, así, mi papá desde el callejón de la iglesia me hacía, era tremendo. Nadie daba un 5 por mí. Mi mamá dejó de creer que yo alguna vez pudiera haber logrado ser lo que soy en Cristo. ¿Les pasó a alguno de ustedes? Ese hijo, ese nieto, ese hermano, querida iglesia, tranquilos, no dejen de orar por esa familia. No dejen de orar por sus hijos, hermanas, madres, padres, abuelos. José quizá etiquetó a su misma esposa.
Caballeros, ¿están aquí? ¿Cuántas veces hemos dicho, no, mi esposa en esa área no tiene solución? O viceversa, ¿verdad, hermanas? ¿Sí? No, mi esposo en esa área es de más. Seguimos. Está bien. Los pensamientos que habrá tenido José. Siguiente punto. Él tenía miedo de recibirla. Versículo 20. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, fíjense bien, no temas. Fue la primera instrucción que le dio. No temas recibir a María, tu mujer. O sea que José, hermanos, la mente le daba vuelta una y otra vez. Sintió que no se lo merecía. Porque, hermanos queridos, el ángel le habló a María. ¿No se han puesto a pensar ustedes? ¿Por qué el ángel no llegó cuando estaban juntos, Will? Hubiera sido más fácil, ¿verdad? ¿Por qué no llegó cuando iban de camino? Quizás se veían por allí en algún lado, en la sinagoga, si es que se congregaban. ¿Por qué no se apareció el ángel a los dos y les dijo: miren, la cosa está así. Tú vas a concebir, tú no le vas a tocar ni la mano, pero tú vas a dar a luz un hijo y tal. ¿Por qué no se le apareció a los dos de una vez? Hermanos queridos, porque Dios es así. Yo creo que Dios probó en José el amor por su esposa. Número 1, el amor. Número 2, su carácter. Número 3, la sensibilidad a perdonar, a aceptar. Y el número que sea, la conformidad del corazón a la voluntad de Dios. Hermanos, ese rollo que pasó José no era para cualquiera. Otro la deja, así se le hubiera parecido Dios, hermanos. José era un hombre justo. Tenía miedo. Pero, hermanos, el ángel, dice la palabra, que se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Otra característica de José, hermanos queridos, es que José creyó lo que Dios le había dicho en sueños por medio de un ángel. Creer no siempre va de la mano con una emoción. ¿Cómo es eso, Abraham? De esta manera, hermanos. Algunas veces yo tengo que decidir creer, porque mi corazón no quiere creer. Mis emociones ven el panorama completamente contrario. La noche, dice el Salmo 30, es muy oscura. Y hermanos, aunque la noche sea muy difícil, muy oscura, usted y yo debemos tomar la decisión de creer lo que Dios hará con nosotros. Hoy no vino Edgardo, pero yo me acuerdo de mi tía Miriam, la mamá de Edgardo. Cáncer gástrico. Se lo descubren en marzo de 2003
y mi tía muere en agosto de 2003. Así de sencillo y de rápido. Y yo me acuerdo a mi tía Miriam, ya en su etapa más difícil, ella decía: yo decido seguir creyendo que Dios hará un milagro conmigo. Bueno, tenemos aquí un ejemplo con el hermano Carlos. Hay días que la alergia está bien, hay días que no tanto, pero escucharlo y verlo derramar sus lágrimas diciendo: hermano, yo creo que Dios puede sanarme. Jesús le dijo a un hombre: ¿qué quieres que te haga? Y el hombre, bueno, no sé si es el mismo, pero alguien le dijo a Jesús: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús a esta persona le dijo: si quiero, sé sano. Hermanos, hay decisiones, hay situaciones que debemos decidir seguir creyendo. Por sus hijos, por su esposo, por su trabajo, por un anhelo. Hermano, José decidió creerle al ángel. ¿Por qué decidió creerle? La siguiente parte nos dice por qué decidió, por qué creyó. Dice el versículo 24. Primero, hermanos, aclaremos el panorama. No fue físico como a María. A María el ángel se le aparece en persona. Aquí se le aparece en un sueño. Y si José se despertó y dijo: las pupusas que me comí anoche son las que me han hecho esto. ¿Cuántos han tenido temor a algo y en la noche están soñando qué les pasa? Ahorita que nosotros hemos tenido un problema con el tanque de agua de la casa, que tiene una fuga, que ya se subió un amigo 30 veces al techo. Hermano, yo una noche de esta soñé que andaba en un salvavidas adentro de la casa. No es una broma, se los prometo. Creí, hermano, yo sentía que todo el agua del tanque se había salido y yo andaba en una llanta adentro. Y si José hubiera pensado lo mismo, a mí no se me ha aparecido nadie. María dice que a ella se le apareció en físico un ángel, pero a mí no se me apareció en físico. A mí se me apareció en un sueño. Y si es mi miedo, y si es lo que cené anoche, y si es la ansiedad que traigo. Pero escuchen lo que dice el 24. Y despertando José del sueño, ¿qué dice, hermanos? Hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer. Ay, hermanos, si ustedes habían querido alguna vez probar el verdadero amor de pareja, pregúntenle a José. Pregúntenle a José. Nadie nos dice que José dijo: aleluya. Sí, Señor, aleluya, aleluya. Mi esposa está embarazada de otro, aleluya. Pero el ángel se me apareció en el sueño y yo la voy a recibir con mis brazos abiertos. Oh, te alabo, danzo, Señor. No, hermanos. José tomó la decisión de creerle al ángel. Dice que, ya lo leímos, y levantándose del sueño y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y recibió a su mujer y la siguió honrando, hermanos. Pero dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Rodrigo, ¿pueden poner la traducción viviente de ese versículo? Para que vean ustedes cómo dice la traducción viviente del versículo número 25. Ahí mientras Rodrigo y Javier lo buscan, ahí está. Atención a lo que dice. ¿Qué les parece? La parte de abajo. Pero no la conoció hasta que dio a luz
a su hijo, pero miren lo que dice abajo. Hasta que nació su hijo. Y miren qué maravilloso. Es José el que le pone el nombre al niño. Qué maravilla. No sé, se me ocurrió. Sentí que era un detalle interesante para mencionarles. Es el hombre tomando la autoridad, porque me imagino que cuando María lo recibió, imagínense cómo habrá sido ese niño, hermanos. Hermoso. Entonces María dijo, no le vamos a poner Steven, alguna cosa así. No, es demasiado lindo ese nombre de Jesús. Yo nunca lo he oído. Yo le quiero poner Abraham, qué nombre más lindo, ¿verdad? Wilfredo, Mario, no. Y dice la palabra que fue José el que le puso el nombre. O sea que, hermanos, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que José fue un hombre obediente en medio del proceso. ¿Cuántos bajamos la obediencia en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio del proceso? Lo último que yo quiero, hermanos, en medio de una situación tan difícil es ser obediente a Dios. Quiero hacer las cosas a mi modo. Me pasó ayer que íbamos de camino a una iglesia con el GPS. Por no hacerle caso al Waze, como dice el hermano Germán, a esa señora que lo va guiando a uno, por no hacerle caso, llegamos 15 minutos después de lo que el GPS decía. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y Dios dice, nuestro GPS divino dice, Daniel, por aquí. Señor, pero se mira una fila larga. Tranquilo, Daniel, es el camino más corto. Aunque no lo creas, es por aquí. No, Señor, no, ahí hay un puente. Yo en las mañanas que paso por ahí, ese puente siempre está solo. Y te vas por donde Dios te dijo que no era. ¿Y qué pasó? No era por allí. Hermanos, lo último, a mí me pasa, hablo por mí. Si alguno se siente identificado conmigo, somos del mismo club. Yo no quiero ser obediente en medio de una situación difícil. Me cuesta mucho ser obediente. Y hermanos, este hombre justo, amoroso, leal, fue obediente aún en medio del proceso, porque les cuento, me imagino que en ese tiempo María tuvo que ocultarse un tiempo, porque si no se ocultaba, iba a ser expuesta y la gente no perdonaba. Porque, hermanos, lo que la ley decía en ese tiempo era una obligación hacerlo. Voy terminando, hermanos. Tomó autoridad y José le puso el nombre. Fue un hombre obediente. Quizá tenía dudas, quizá tenía preguntas, pero José, hermano, fue un hombre obediente. Dios premió la fidelidad y la obediencia de José. ¿De qué forma, hermanos? José y María tuvieron el privilegio que nadie más tuvo ni tendrán nunca. Nadie. Tuvieron el privilegio de ver nacer al Salvador del mundo. Los dos tuvieron el privilegio, hermanos, de tomar en sus brazos a Dios en forma humana. Aleluya, la gloria sea para el Señor. Ese privilegio no lo tendrá nadie nunca más. Fueron dos humildes personas, dos sencillos seres que ni siquiera la Biblia habla mucho de sus currículums. Dios les dio el privilegio de poder tener en sus brazos, de poder cuidar a un niño llamado Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, ¿qué proceso estamos atravesando nosotros ahorita?
qué situación podemos nosotros mantenernos justos aún en medio de un proceso difícil? ¿Podemos nosotros amar a nuestra esposa, las hermanas a su esposo, aun cuando hay diferencias tremendas? ¿Podemos? ¿Es el amor de Cristo en nosotros mayor que nuestras dudas y mayor que nuestras preguntas? Es mayor. ¿Podemos nosotros ser justos, perdonadores, amorosos? ¿Podemos nosotros ser obedientes a la voz de Dios, caballeros? Vivir con ellas sabiamente, tratándolas como a vaso más frágil, dice la carta a Pedro. O sea, ni siquiera dice como a vaso frágil, dice como a vaso más frágiles, como a coherederas. ¿Podemos? Somos nosotros, aprendemos de José, vemos en José, hermanos, esas características. Somos obedientes a la voz de Dios. Ve y pídele perdón. Señor, pero si yo no he hecho nada. Ve y pídele perdón. Solo por el hecho de haberle contestado un poco más fuerte, los decibeles de la voz se te subieron, Abraham. Tú tenías la razón, Abraham, pero se te subió un poquito la voz. Hermanos, las mujeres son más sensibles que nosotros. Ve y pídele perdón, Abraham. Señor, pero no es justo. No es justo si yo no he hecho nada. Un amigo me dijo antes de casarme, ¿qué tanto te cuesta pedir perdón? Y yo le dije, ¿por qué me estás preguntando eso? Es que si te cuesta pedir perdón, no te cases. Otro amigo me dijo, ¿qué tan dispuesto estás a echarte el orgullo a la bolsa? Y le dije, no lo sé, yo creería que sí. Me dijo, si no estás dispuesto a echarte el orgullo a la bolsa, no te cases. ¿Alguien entiende lo que hablo? ¿Alguien está de acuerdo con lo que digo? ¿Sí? Hermanos queridos, si no estás dispuesto a perdonar, no te cases. Claro, hay situaciones que la vida presenta y nos equivocaremos, pero qué lindo el Señor, ¿no? Que siempre nos dará otra oportunidad, hermanos. ¿Aprendimos algo de José? A pesar de que es muy poco lo que se dice de él, es un gran ejemplo de justicia, de amor, de fe, fidelidad y obediencia. ¿Qué dije? Justicia, amor, fe, fidelidad y obediencia al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad.